Gracias por salvarnos, Dios. Nos unimos ante tus palabras, ante el sermón de que vamos a recibir el día de hoy. Ven a nosotros para que podamos tomar una decisión en nuestra vida. Hoy vamos a aprender acerca de la semilla. ¿Cómo nos vamos a descargar en ti, Señor? Estamos preparando nuestro corazón para el seminario de la Biblia. Tú eres quien ha decidido que todos los hombres sean salvos y el por qué Jesús vino a este mundo. Tú nos has dicho que profesemos y evangelicemos tu evangelio al mundo. Por favor, permite que todos entendamos tu evangelio y podamos también que muchos otros sean salvos. Algunos hermanos y hermanas están en dificultades, problemas económicos, problemas de salud. Sabemos que tú nos has dado todos esos problemas para ellos. Permite que ellos descansen y confíen en ti, Señor. Dales a ellos tu sabiduría, el poder que solo tú, Señor, nos das, Señor. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan, capítulo 12, versículo 24. Vamos a leer lentamente todos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a leerlo nuevamente. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esas son palabras de Jesucristo. Cuando la semilla cae en el grano y en la tierra y muere, pero si muere, puede producir aún más fruto. Lo mismo que Jesucristo, Él vino al mundo, murió en la cruz, siendo el Hijo de Dios, y después de que Él ha muerto, ha producido más fruto en el mundo. Esta es la parábola que indica a Jesucristo y a nosotros también. Cuando miramos al libro de Génesis, capítulo 1, Él dice, Dios ha creado al mundo. Él dijo, Él no dijo, Él creó todas las plantas. Él creó todo, las plantas y la semilla. Todo viene de una semilla. Vamos a mirar la pantalla todos. En el año 2005 encontraron en Israel las semillas. Nunca murió la semilla que cayó en el piso. S-
¿Cuál fue el árbol de la fruta en medio del desierto? La Biblia dice, en Canaán, en la Biblia dice que Canaán era la tierra de la leche y la miel. Cuando la semilla se planta y muere, hace que crezcan las plantas y que crezcan las frutas. Fueron las semillas más antiguas encontradas en el libro de Génesis. Eso significa que cuando la semilla cae y muere, todo cambia. Porque cuando ella muere, cuando nosotros con 1.100.000 pequeñas semillas es un gramo, es el equivalente a un gramo. Acá tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo. Nos da el ejemplo en otra parábola como el hijo que abandona a su padre. No tenía no tenía ninguna fruta, no tenía ningún alimento, a pesar de que había abandonado y caído en quiebra. Lo más importante de la semilla es que la semilla parece que no estuviera vida, pero hay vida en ella. Cuando tienes una semilla, cuando tú tienes, cuando tú quieres que se produzca fruta, debes llevarla a la muerte. Vamos a revisar Mateo 13:24. Es acerca de la parábola de la semilla. Mateo 13, capítulo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es acerca del reino de los cielos. Jesús nos dio muchas parábolas acerca del reinado de Dios. Vamos a Mateo 13, 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Continuamos en el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene? En 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo que la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay mucho tipo de semillas en este tipo de mundo. Algunas semillas nos dan beneficios, pero algunas otras nos pueden hacer mucho daño porque hay malas semillas para las personas. Él dice, él ve las buenas semillas en el campo, pero aún así hay algunas lágrimas y arraigamientos que hay.
Por ejemplo, en Calgary tenemos el diente de león que se encuentra en el pasto. En el capítulo 30, en el versículo 36, hay una explicación de la parábola. Vamos, la lee para ustedes. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La única persona que ha visto la buena semilla es Jesucristo. En el versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son... En el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Las personas que no son salvas en este mundo, todos irán al infierno. Eso es lo que significa. En el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. En el versículo 42, los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloró y el crujir de dientes. En el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Justos significan todas las personas que son salvas y vivirán con gloria. Por eso es que Él dice, si usted tiene oídos, escuche. Eso es lo que está pasando en el mundo ahora. Es lo mismo que Jesucristo. Él vio buenas semillas en este campo, en este mundo. Y hay muchas personas hoy día escuchando su palabra. Cuando el Evangelio ha sido compartido, Satán siempre ha atacado la iglesia. Por eso hay conflictos entre los hermanos, hay conflictos entre las personas, porque Satán siempre está atacando, porque siempre hay personas que quieren compartir el Evangelio. En el versículo 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Básicamente será que hay conflicto entre las personas que son salvas y no son salvas. Por eso tenemos que vivir hasta el final de los tiempos. Y en el final de los tiempos habrá diferencia de las personas salvas y de las personas no salvas. Hay buenas semillas. Yo sé que hay algunas cizañas en medio de nosotros. Porque al final, en el final de los tiempos, veremos la diferencia entre las cizañas y las personas buenas, los justos, los salvos. Cuando vengamos al seminario de la Biblia, usted tendrá que examinar su fe. Porque hay hermanos y hermanas que son salvas. Deberás examinarte tu fe. Y todos debemos examinarnos nuestra fe. Vamos al capítulo Mateo 13, versículo 47. Así hay otra parábola de el reino de los cielos. Del versículo 47 al 50, capítulo 13, Mateo 13, versículo 47. Asimismo, versículo 48, y una vez llena, le sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera.
Verso 49 lo vamos a leer juntos. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los mismos versos Jesucristo repitió a las personas. Entre los justos también hay personas que no son salvas. Por eso deberás chequear tu fe, debes chequear tu alma, tu espíritu. ¿Eres verdaderamente salvo? Y si no, tú estarás enviado al infierno, y donde allá será el lloro y el crujir de dientes, como lo dice Mateo 13, versículo 50. El seminario de la Biblia es para usted. Es una de las razones del por qué debes compartir con nosotros y hacer parte del seminario de la Biblia. Debes enfocarte en tu fe. Esas son palabras que Dios te ha dado. Estamos en el final de los tiempos. Estamos viviendo en el final de los tiempos. Jesucristo viene pronto. Cuando Jesucristo venga, Él sabrá, Él distinguirá de las personas salvas y de las de no salvas. Algunos serán tomados por Jesucristo y algunos otros serán dejados atrás. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas capítulo 2 versículo 4. Vamos a leer juntos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hay algunos hermanos y hermanas que pretenden ser salvos y usan a los otros hermanos. Esas personas en las iglesias de Gálatas, ese tipo de personas siempre existen. La Biblia lo dice. Tú solo lo dejas en la iglesia. No lo separes de la iglesia. Por eso, Dios dice, déjalos solos en la iglesia. ¿Sabes quién era el apóstol Pablo? Escribió 14 libros de la Biblia. ¿Usted cree que él pudo escribir a todos los falsos de los santos? Él no pudo. Vamos al 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Lo voy a leer para ustedes. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Apóstol Pablo tuvo muchos peligros y uno de los más grandes era el peligro entre falsos hermanos. Él estaba inspirado por el Espíritu Santo y a pesar de eso tenía muchos peligros. Aunque hizo muchas cosas para Dios, él también vio y encontró los peligros, porque él no se daba cuenta de quién era el verdaderamente salvo. Cuando Dios vio a esas personas, ellos verdaderamente no eran salvos. Vamos a buscar el libro de Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, versículo 19. Judas, capítulo 1, versículo 19.
Vamos a leerlo juntos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Esas personas son las que no tienen espíritu. Eso significa que esas personas no son salvas, porque todos sabemos que el Espíritu Santo está en usted cuando usted está salvo. Cuando usted escucha la palabra y usted es salvo, usted recibe el Espíritu Santo. Pero aquellas personas que no reciben el Espíritu Santo no entienden, no escuchan, no entienden. Escuchan el sermón, escuchan la palabra, pero no entienden la palabra. Porque son aquellos que causan divisiones y ellos siempre intentan y tratarán de dividir los grupos de personas que se reúnen en la iglesia. Pero entre ellos comparten algo en común, es que todos creen. En versículo 16, vamos a leerlo juntos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ellos son los murmuradores, los que se quejan y los que andan buscando algo dentro de la iglesia, de las situaciones de los otros hermanos todo el tiempo. En capítulo en, en Judas, capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Vamos también a mirar en Judas 1, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ellos siempre se están quejando de la iglesia. De- En el libro de Judas se habla de aquellas personas que van a la iglesia, pero no son salvas. Aunque usted es salvo, usted también se puede quejar, usted también puede murmurar, pero esas personas que no son salvas, ellos van a seguir la queja, la, la murmuración. Así que usted debe revisarse a usted mismo a través del seminario de la Biblia. Usted deberá escuchar en el seminario de la Biblia que viene, usted deberá pensar, si yo verdaderamente soy salvo, si yo verdaderamente me estoy comprometiendo, si yo verdaderamente soy salvo, porque la buena semilla vamos a es salva y producirá fruto. Vamos a devolvernos a Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16. Vamos a leer juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no. En el versículo 17 vamos a leer juntos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Las frutas de su vida, las frutas que das en la vida. Cada árbol bueno da buenos frutos, pero también tenemos el árbol malo que da
malos frutos. Si usted piensa que usted es verdaderamente salvo, usted de verdad debe verificar su vida. Antes de verte ante Dios, deberás ver cuáles son los frutos que has producido en la vida. Una cizaña no puede producir fruto. Esto es una de las preguntas que da un poco de temor. Si Dios viene hoy, ¿yo sería tomado por Jesucristo? Por eso en el seminario la Biblia es una gran oportunidad para ustedes. Yo he hablado antes del demonio, ¿sabes? De los diamantes. He hablado de los diamantes previamente. Ahora bien, sabemos que el diamante es muy valioso y los diamantes son muy pequeños. Pero, ¿qué tan valioso puede llegar a ser un diamante? Un pequeño diamante puede costar $1.000.000, 10 millones de dólares. ¿Puedes confiar en la garantía de un diamante? ¿Podrás pagar por eso? ¿Por un diamante que vale tanto dinero? Eso significa que si tú confías que ese diamante vale tanto, tendrás que traer ese diamante a que sea verificado por alguien experto. Y tú deberás revisar que ese será un diamante que vale tanto dinero. En este mundo, la salvación es lo más importante de nuestra vida. Igual que ese diamante, lo debemos verificar. ¿Con quién? A través de Jesucristo. Después de la muerte, nosotros iremos a la vida eterna. Pero ¿cómo será ir a la vida eterna? ¿Cómo usted será distinguido entre ir al infierno o al cielo? De acuerdo a usted, ¿usted tendrá pecado o no? Por eso Jesucristo vino a este mundo hace más de 2000 años. Y sabemos de que Él regresará pronto. Debes revisarte a ti mismo. Por eso es que tú debes hacer parte del seminario de la Biblia al final de este mes. Vamos a revisar 2 de Corintias capítulo 11, versículo 4. Vamos a revisar 2 de Corintias capítulo 11, versículo 4. Segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Vamos a leer juntos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Las personas en la iglesia de Corinto recibieron diferente semilla, diferente espíritu. ¿Por qué? Porque el evangelio era diferente. Era diferente Jesús de la Biblia. No era del Espíritu Santo, como la Biblia lo dice. No era el evangelio de la Biblia. Solo algunas personas fueron salvas. Por eso debes pensar cuidadosamente. Debo tomar decisiones sabias. Cuando tengas el tiempo de revisar la Biblia y leer la Biblia, debes revisarte. Cuando debes tener algunas preguntas de la palabra, y ese es el conflicto donde su conocimiento, usted tiene o no, deberás revisarlo con la Biblia, con las palabras de la Biblia. Si las palabras lo dice, si las palabras están en la Biblia, será correcto. Usted deberá revisarlo todo el tiempo. Siempre también pasa como la cizaña, también hay evangelios que no son verdaderos. Afuera hay muchos otros evangelios. Yo, yo no he ido a todas las iglesias, pero las iglesias que usted está atendiendo ahora, esta iglesia, estamos evangelizando el evangelio de la verdad.
que los hermanos y hermanas tenemos la misma fe, por eso estamos revisando nuestra fe constantemente. Vamos a ir al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Oh, discúlpenme, es capítulo 12, versículo 21. Perdón, discúlpeme. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Vamos a leer juntos. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Después del reinado del rey Salomón, Israel fue dividida en dos partes, el norte y el sur, y habían solamente dos tribus en el norte de Israel. La primera tribu que había allí era Jeroboam. Y el rey de Jeroboam, entonces cuando el rey de Jeroboam estaba reestructurando y reedificando, pero la ciudad de Jerusalén estaba ubicada en el sur. Pero cuando las personas del norte vinieron a visitar la ciudad de Israel, que estaba ubicada en Penuel, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26 y 27. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Versículo 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Adorar delante de uno hasta Dan. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Versículo 32. Entonces instituyó a Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Por eso en el reinado, el rey de la parte norte cometió un error, pecaron y por eso se alejaron de Jesús. Entre esos dos reinados, ninguno de los dos reinados era bueno, porque él solamente construyó un altar para salvarse a sí mismo y no para adorar a Dios.
Ustedes saben que no solamente los rabinos son aquellos que pueden ser sacerdotes, pero en ese momento él hizo todo lo que tenía en su cabeza. Es lo mismo que pasa hoy día. Las personas, ellos se juntan en casa, ellos escuchan lo que ellos quieran escuchar en casa. Uno de los primeros pecados que él cometió fue dividir las personas, pero él sirvió, él ordenó a otras personas de que fueran sacerdotes, pero él ordenó que las personas del norte de Israel no olviden que lo que debemos hacer son las palabras que están ordenadas por Jesucristo en la Biblia. Ya que Dios lo mandó, las personas del norte de Israel cambió su corazón y se movieron al sur de Israel, pero aún así debieron haber obedecido lo que Dios decía. Es, esto no es como Jesucristo, esto no es el Evangelio, porque es completamente diferente. Usted no debe mezclar nada con el Evangelio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 21. Disculpa, de Deuteronomio capítulo 22, versículo 9. Deuteronomio capítulo 22, versículo 9. Vamos a leer juntos. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Estamos aprendiendo acerca de la semilla y dice que cuando usted siembra semilla en su jardín, usted no puede revolver todos los tipos de semilla. La iglesia debe enseñar y evangelizar las palabras de Dios y obedecerlas. Aunque las palabras pueden ser diferentes del conocimiento que yo tengo, debemos obedecer a las palabras. Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que ver siempre una buena semilla, porque sabemos que hay diferentes tipos de semilla. En los tiempos de Jesús, los judíos en la iglesia de Jesucristo también estaban enseñando las leyes pasadas antes de Jesucristo, provocando que ellos se confundieran, ya que eran las palabras de antes de Jesucristo, las leyes antiguas, que son completamente diferentes del conocimiento que hoy día tenemos de, de Jesucristo. Vamos a referirnos al libro de 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15, verso 35. Versículo 35. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno, cuando Jesucristo venga, es- pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta es la pregunta acerca de la resurrección. ¿Es verdaderamente la resurrección pasa, sucede?
Y lo que sembras no es en el cuerpo que ha de salir, sino en el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Cuando miramos a la semilla, usted no sabe qué pasará. En el versículo 38 vamos a leer juntos, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Cuando usted ha visto la semilla, como usted no es experto, usted no puede saber qué tipo de fruta saldrá o nacerá de ella. ¿Y cómo usted lo sabrá? ¿Qué tipo de semilla es? Cuando usted mira el tipo de fruta, usted sabrá qué tipo de árbol es o qué tipo de semilla viene. Cuando usted mira la fruta, después usted sabe de qué semilla vendrá. Pero si usted es verdaderamente salvo, usted será, usted hará, tendrá la resurrección y será glorificado y será salvado verdaderamente. En 1 Corintios 15:42 lo leemos juntos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará. Versículo 43. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Usted sabe, todos sabemos que nuestro cuerpo estará cómodo cuando morimos. Nuestro cuerpo son muy débiles. ¿Y cómo sabemos que nuestro cuerpo es débil? Porque estaremos enfermos, débiles. Pero aún así tendremos nuestro espíritu, el Espíritu Santo en nuestro ser. Teniendo el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, no volveremos a pecar nuevamente. A pesar de que nuestro cuerpo es débil, porque el Espíritu Santo debe estar y ha sido plantado en nuestro cuerpo, porque el Evangelio es la buena semilla, semilla que ha sido plantada en nuestro cuerpo. Y por eso daremos buena semilla. Por eso de esa buena semilla daremos un buen fruto. Nos referimos a Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 23. Vamos a leerlo juntos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, disculpe, es primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a leerlo juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es como la Biblia expresa la salvación. Que que toda la semilla incorruptible y toda la semilla incorruptible. Vamos a leer ahora el primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Las palabras de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la que permanece dentro de nosotros para siempre. Eso significa que cuando sea usted resucitado, esas estarán con usted. Si ustedes verdaderamente son salvos,
dentro de ese cuerpo enfermo, no importa, allí estará la verdadera semilla que producirá un buen fruto. Pero si usted no es salvo, no habrá una buena semilla dentro de usted. Usted deberá pensar y examinarse a usted. ¿Usted verdaderamente aceptó el Evangelio? ¿Y es todo eso tan importante? ¿Es el Evangelio lo más importante en toda su vida? Sin importar si tenga usted problemas económicos o problemas generales de su vida, no importa, porque todo cambiará, porque la semilla que ha estado dentro de su corazón dará un buen fruto. Algunas personas son salvas, pero aún así tienen cáncer. Pero ellos saben que aún así, sin importar, ellos tienen la buena semilla dentro de ellos y así irán al cielo, porque ellos verdaderamente son salvos, porque ellos verdaderamente aceptaron la semilla incorruptible dentro de sí. En el seminario de la Biblia, el pastor, las personas que los expositores, son buenas semillas. Pero depende de qué tipo de corazón usted tiene. ¿Será plantado? ¿Será sembrado? ¿Una buena fruta? Y será plantado una buena semilla. Y crecerá. Crecerá. Por eso deberá. Pero si no será así, es porque usted deberá revisarse su corazón. Pero si el corazón no es bueno, ellos pueden escuchar el Evangelio, pero desaparecerán. Pero algunas personas se preocupan mucho de su vida, demasiado de su vida, de la manera en que viven. Pero ellos no saben que la única manera que vivir es con Dios y en Dios. Y verdaderamente lo que debemos hacer es examinarnos si de verdad aceptamos a Dios en nuestro corazón o no. Vamos a regresar a Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 31. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Vamos a leer juntos. Otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto habla acerca de la semilla de mostaza, que es de las más pequeñas semillas que existen entre todas las semillas. Siendo la semilla de mostaza la más pequeña, hay mucha vida en ella. Después de que el tiempo pasa, cuando la semilla fue sembrada, da buenos frutos y también se convierte en un árbol y también es tan grande que las aves pueden hacer nido en ella. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Vamos a leer juntos. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
No importa la talla que usted tenga, pero si usted tiene la fe, así sea como un grano de mostaza, usted puede hacer grandes cosas para Dios. Usted debe tener esta fe. Si usted tiene la fe como el grano de mostaza, que es una semilla tan pequeña, Dios sabe que la fe crecerá con el tiempo. Cuando la fe crezca, usted afectará a otras personas por su fe. Por eso es tan importante que no tratemos los sermones del domingo como cualquier cosa. Es demasiado importante porque cada domingo la fe crecerá en su corazón porque usted escucha la palabra de Dios. Y si usted toma solamente nuestras reuniones como algo ligero, nuestra, nuestras reuniones los domingos, en las reuniones de la escuela de la iglesia a las 9 de la mañana, cada domingo voy temprano a la escuela del domingo. No, no atendía a los otros servicios. Yo pensaba que era suficiente solamente con la iglesia del domingo, por eso no hacía parte, solo jugaba ping pong con mis amigos, porque yo pensaba que era suficiente solamente con ese servicio. Yo he visto algunos hermanos de mi edad también sirviendo los otros servicios. Pero habían dos grupos en el servicio de la iglesia del domingo. Habían dos grupos, uno que jugábamos ping pong y otro que hacía parte del otro servicio y hacía parte del otro servicio. Cuando mi profesor me dijo, es su elección, el sermón que usted pueda escuchar hoy puede cambiar su vida. Usted debe escuchar eso y no puede olvidar esto. Yo ya no puedo ir a la mesa del ping-pong y jugar ping-pong. Desde esa época empecé a ser parte del servicio regular. Y yo me di cuenta que lo que me dijo mi profesor era correcto. Empecé a escuchar los sermones cada domingo y también empecé a leer la Biblia en la escuela. Y también empecé a llegar a la iglesia a las 8 de la mañana antes de que la escuela de la Biblia empezara, porque no sabía exactamente qué tipo de palabras estaba escuchando en ese momento, pero sabía que eso me estaba afectando, estaba acumulándose en mi corazón. En, no me importa cómo estaban mis amigos, mis compañeros. Yo solamente leía mi Biblia en el colegio. Muchas veces me sentía herido. Algunas veces ocultaba la Biblia de mis amigos, porque no quería mostrar a mis amigos que yo leía la Biblia. Pero tiempo más tarde ya no me importa, porque todos en mi iglesia sabían que yo leía la Biblia en la escuela.
y cambió mi vida, mi corazón. La buena semilla fue plantada en mi corazón y ha dado buenos frutos. Probablemente usted ya no diga groserías o insultos. Usted se cuida a sus hermanos y hermanas. Es ahí donde usted sabe que la buena semilla ha plantada en su corazón. Aún un solo sermón puede cambiar su vida. ¿Cómo usted, cómo ustedes son salvos? Un día usted escuchó el Evangelio y fue salvo. Esto no es como tomar años, años y años para ser salvo. Es lo mismo. Si usted está escuchando el mismo sermón al mismo tiempo, en el mismo lugar, puede que haga diferencia, pero puede que no, porque todo depende de su corazón. ¿Puede este cambio cambiar completamente su vida? Nosotros tenemos acá un grupo de jóvenes y a hoy día no sabemos si alguno de ellos de aquí a mañana va a evangelizar y predicar la palabra. Un solo sermón que pueda que usted no pueda escuchar, que usted no pueda asistir, es vital. No olviden que tenemos el seminario de la Biblia a final de marzo. Si usted está planeando evangelizar a alguna persona, usted debe abrir su boca, hablar. Solo invítelos. Ven, escucha. Esas son las pequeñas cosas que usted puede empezar a hacer. No sabemos qué vaya a pasar con ellos. No sabemos cómo vayan a reaccionar. Solo abre tu boca y empieza a hacer esas pequeñas cosas. Empieza haciendo esas pequeñas cosas, comentar y enviarles mensajes a los otros. Porque no sabemos cuál es el plan, cuál es el campo donde ellos estén. Nosotros queremos plantar la semilla en ellos. Y depende qué tipo de corazón ellos tengan, obtendrán fruto. Es lo mismo que sus oraciones. Usted puede orar por su familia, por sus amigos, por su espíritu, por su salvación. Si usted continúa orando, usted verá el fruto un día. Orar es también plantar la semilla. Sin ninguna duda, si usted le ora a Dios, recibirá la fruta, el fruto que eso generará en la forma de Dios. Al escuchar el sermón, estamos sembrando semilla. Usted escuchará lo más importante de ese sermón en su vida. Pero si usted no está colocando atención, usted no podrá recibir eso. Tal vez para el seminario de la Biblia será alguna cosa pequeña, su vida, su tiempo. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan, capítulo 12, versículo 24. Es el principal verso. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
Jesucristo vino al mundo, murió en el mundo y plantó, y fue el fruto más grande que nos ha dado. Usted también tendrá que hacer lo mismo, deberá sacrificarse, porque nunca verá sus frutos, ya que las, las semillas son los hijos de Dios, y por eso usted deberá morir. Esa muerte, es ellos que morirán, aquellos que morirán, irán al cielo, porque usted nunca morirá. Morirá ya que usted, después de haber recibido la salvación, nunca va a morir, porque usted recibirá la gloria en el cielo. Si usted desea expandir el reino de Dios e invitar a otras personas, muchas otras personas, usted también deberá morir para que ellos sean fruto. En el, en el Viejo Testamento se habla solamente de la sangre de los animales. En el Nuevo Testamento solamente se habla de la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué tal si hablamos de nosotros? Esta sangre solamente hace relación a la limpieza de pecados. Cuando usted predica el Evangelio, usted deberá morir, deberá sacrificarse usted, deberá plantar esa semilla en el piso para que tengamos y produzcamos fruto. Tener una buena fe en nuestra vida es morir nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, estoy muriendo todos los días. Él sabía que cuando él moría, podría sembrar semilla. Vamos a mirar el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si usted tuvo una excelente fe hasta ayer, hoy también la deberá tener. Algunas veces usted no querrá morir, usted no querrá negarse a sí mismo. La razón del por qué Jesús dice que usted deberá negarse a sí mismo es porque así sembrará semilla y usted tendrá que cargar su propia cruz. Por eso el versículo 24 dice, quien perderá su vida por mí será salvo. Eso significa que usted deberá dar la vida por Dios. It's very loud. It's like there's a lot of interference.
Remitimos al libro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Vamos a leer juntos. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. No sabemos qué clase de recursos tendremos en el futuro. Tenemos que plantar muchas semillas porque no sabemos qué vaya a pasar. Si usted tuvo una experiencia el año pasado, deberá aprender de esa experiencia que tuvo. Sabemos que es difícil evangelizar a otras personas, pero no hubo personas que fue fácil para Dios salvar. Pero en la Biblia dice que no debemos rendirnos a evangelizar. Es lo mismo que el seminario de la Biblia que tenemos. Tenemos que plantar. Si hay una persona que usted está tratando de evangelizar, trate de contactarla otra vez y pregúntele otra vez. Oh, y también dígale a los hermanos y hermanas que oremos por ellos. Buscamos el libro de Salmos, capítulo 126, versículos 5 y 6. Salmos 126, versículos 5 y 6. Los, vamos a leer juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sabemos que es bien difícil evangelizar a otras personas. Usted también puede ser malinterpretado por otras personas. Pero al final usted recibirá gracia. Pero para usted recibir mucha gracia deberá sembrar. Usted recibirá el rechazo, pero también recibirá la gracia. Es difícil, yo lo sé. ¿De verdad yo tengo que evangelizar a las personas? Vamos a orar juntos. Gracias Dios que eres lleno de amor. Hoy aprendimos la lección de la semilla. Gracias por salvarnos. Con esa semilla que nos salvaste. Sabemos que algún día tú vendrás y los días se acercan más cerca, más cerca. Sabemos que tenemos la semilla del Evangelio y tendremos un seminario de la Biblia en la cual evangelizaremos a otras personas. Danos, Señor, el poder y la habilidad de plantar esa semilla en otras personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.